su profesor de colegio, aprovechándose de su labor de maestro, violó a mi hija cuando tenía tan solo 14 años. Yo tenía 38 y ella tenía 14. Son 24 años de diferencia. Mes y medio después de que salió de prisión, empezó a rondear la casa. Yo no puedo alejarme de ella porque es mi esposa. ¿Cómo que te casaste, infeliz? ¡Escúchame que la quiero! ¡La quiero! Es mi esposa. ¿Qué parte no has entendido? ¿Tú quieres ese dinero para meter a tu hijo en un deporte? ¿Qué tipo de deporte? El de sumo. El de los japoneses, esos grandes. Yeah. Y necesito tenerlo bien gordito. Mi hijo me lo quiere matar. Pero se sumo. Eso, mijo. Es todo. dinero. Eso es lo que yo quiero, mijo. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. Y no me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El poeta argentino José Hernández dijo: el mal es el árbol que crece y después de cortado, a veces retoña. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Interesante la cita, vamos a ver cómo se refleja en el primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Pagó tan solo 4 años de prisión, lo que realmente debió haberse podrido en esa cárcel. Y ahora sale libre para ir nuevamente tras su víctima. Yo no soy un violador, soy un hombre enamorado. Y ella hoy es una mujer adulta. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Buenas doctora tardes. Polo. Fernando, usted está demandando a Gustavo y de acuerdo a lo que dicen las imágenes de presentación, Sí, doctora. sospecho que esta persona tuvo algo que ver con alguien. Explíqueme por qué usted lo demanda y qué está exigiendo para resolver este conflicto. Doctora Polo, efectivamente, vengo a demandar a este tipo porque fue el que violó a mi hija cuando tenía tan solo 14 años. No la violé. Por esto, Fue consentido. No Cállate. hable, señor. No hables. No hables ahora durante la demanda, por favor. Deja que le exprese lo que tenga que expresar y todos vamos a escuchar. por esto la justicia lo condenó a 7 años de prisión. Pero por orden explíqueme, del por juez. favor, los hechos. ¿Cómo ocurrió esta violación y a quién violó? A su hija de 14 años, pero A mí. ¿en qué circunstancias? Doctora, yo me casé con mi esposa, yo soy colombiano, ella es mexicana. La conocí en México, nos casamos y formamos un hermoso hogar. A los 12 años cumplidos de mi hija Julieta, mi esposa entró en una enfermedad de cáncer, muy difícil para ella. Nos vinimos a Estados Unidos con el fin de poderle encontrar una cura. Pero ¿qué pasó? Que al año de haber llegado, ella falleció, lo que nos creó una gran depresión a mi hija y a mí, por supuesto. Pero esto me sirvió para darme cuenta que su profesor de colegio, aprovechándose de su labor de maestro y de experiencia que tiene como hombre, sedujo a mi hija y la llevó a tener sexo conmigo. A los 14 años. A los 14 años. Ok. ¿Cómo se descubre el hecho? Doctora, yo enfrenté a mi hija y le pregunté la verdad. Ella me lo confesó. Y no solamente me confesó eso, me confesó que también estaba embarazada de este tipo. ¿A de los este 14 pedófilo años? maldito. ¿A los Sí, 14 doctora. años? No A los, insulte así. a los 14 años. No me Cállate. diga eso, era Ok, amor. momento, ok, ya. Ok. Amor. Entonces, en aquel momento usted llama a la policía, lo arrestan, lo detienen, le hacen juicio y lo condenan a 7 años. Y lo condenan a 7 ¿Qué pasó años. con el embarazo de su hija en aquel momento? Ella tuvo un aborto, doctora. Ok, perfecto. Muy Inducido bien. por el médico. Ok, entonces, ahora este señor está fuera, está aquí? ¿Cuánto tiempo cumplió de su sentencia? 4 años. 4 años, ok.
¿Y usted está aquí hoy para qué? ¿Para pedir qué cosa? Para pedir una medida de restricción contra este tipo, para que no se acerque, por favor, a nosotros. Ya destruyó mi hogar una vez, yo quiero que no vuelva a ocurrir. ¿Pero por qué? Porque se ha vuelto a acercar a ustedes después que salió de prisión. Después de que salió de prisión, mes y medio después de que salió de prisión, empezó a rondear la casa, a llamarla telefónicamente y acosarla nuevamente, doctora, para no dejarnos en paz, acabar de destruir un hogar que yo ya había tratado de construir. Y su hija hoy tiene 18 años de edad. 18 años, sí, doctora. Entonces, usted está aquí para exigir una orden de alejamiento, ¿algo más? Y $50,000 como multa por todos los daños y prejuicios que me ha causado. Mi hija sufrió de muchos daños. $50,000 de daños y perjuicios. Por el daño ocasionado, el daño civil ocasionado por la violación. Perfectamente. Pero esto ocurrió hace 4 años atrás, estos hechos, ¿correcto? Correcto. Ok, perfecto. ¿Algo más en su demanda? Pues la demanda de dinero lo hago porque es que a mi hija me tocó ponerla en tratamiento exclusivo de médicos, psicólogos, psiquiatras, nutricionistas y todo eso con el fin de que ella se mejorara. Y yo lo logré. Y cuando yo pensé que ya toda esta maldita pesadilla creada por este pedófilo había pasado, vuelve y aparece nuevamente para acosar a mi hija y no dejar nuestra vida en paz. ¡Cállate! Ok. ¿Cómo respondes a la demanda, Gustavo? Y por favor, dime qué diferencia de edad existe entre tú y la víctima del caso. Actualmente ella tiene 18 años y yo tengo 42. Con lo cual, son 24 años de diferencia. En el momento que ocurrieron los hechos yo tenía 38 y ella tenía 14. Y puedo explicar que yo no puedo alejarme de ella porque es mi esposa. Estamos legalmente casados actualmente, o sea que es mi legítima ¿Cómo que te esposa. casaste, infeliz? Somos marido y mujer. Que te y aquí casaste? traigo la evidencia. No, señor. No me hables en ese Espérate tono. un momento. Señor, Maldito bobo. Usted me va a decir a mí que usted ha venido aquí a exigir una orden de alejamiento para una víctima que no existe. O sea, ¿cómo es posible? ¿Su hija vive con usted? Claro, doctora. Ella vive conmigo. Certificado de matrimonio. Espérate un momento. Pero esto... La engañó. Se aprovechó de todo lo que él sabe y la experiencia que tiene como hombre para engañar a una niña. Bueno, señor, Porque pero eso espérese es un lo momento. que es, hija, una Señor, niña. espérese un momento. Su hija en este instante es adulta y se ha casado con este hombre. Están Casados. legalmente casados apenas una semana. Doctora, me acabo de enterar. No sabía. ¿Pero qué comunicación tiene usted con su hija? Ella siempre lo hace todo a escondidas para encontrarse con este tipo. Ni siquiera sé cómo se enteró que él había salido de la cárcel. Porque el problema aquí es que él le está haciendo daño psíquico y físico. Me gustaría presentar un vídeo, si me permite, doctora Puelo, en el cual se demuestra que hay maltrato físico y psíquico por parte del padre a la hija y que nos impide estar juntos. Este caso queda mudo. El tú presentarme esta evidencia, o sea, este caso queda realmente desestimado, que el señor no tiene base ni pie legal para exigir una orden de alejamiento porque la víctima supuesta que él viene a proteger está casada contigo. ¿Por qué ella está viviendo con él si está casada contigo? Porque la tiene retenida, porque le impide que nos veamos juntos, que seamos... Pero ¿cómo la va a retener si tiene 18 años de edad, es adulta? Porque él es así, es un obtuso, es una persona que no comprende. Es imposible hacerle comprender que nos queremos y que ya somos... Hay un consentimiento mutuo porque somos marido y mujer. Nos hemos casado, aún con la... Porque ella puede decidir por sí misma. Es simplemente, usted quiere una orden de alejamiento o quiere dinero. Ella vino aquí, ella vino, tu esposa. Sí, ha venido No, como tú- testigo. ¿Cómo que la trajiste? ¿Cómo que la trajiste? ¿Cómo que la traje? ¿Cómo no va a venir? Es mi esposa. ¿Qué parte no has entendido de todo eso? ¿Cómo la vas a pasa, hacer? ¿Qué parte señores? no has entendido? Cuando son los Maldito. litigantes que Esa es se la forma defienden como a ella sí la engaña. mismos, Esa es la forma como él pasan la estas manipula y la demandas. engaña, doctora. Pero no se habla. Así es como la Si hubiera manipula. abogados involucrados en este caso, los abogados se hubieran conversado y ya se hubiera sabido que aquí no había un caso. Aquí lo único que hay que resolver es que su hija se vaya a vivir con el esposo, si así ella lo quiere, o determinar si ella está coaccionada por él para haberse casado, que yo lo dudo, porque tiene que haber ido a la licencia, a sacar una licencia, a dar su información. O sea, ella no, yo no creo que esté coaccionada. Doctora, eso es fácil cuando se marca la diferencia de edades. Soy un tipo con una experiencia que la engañó completamente desde cuando tenía 14 años. Ella tiene 18 años, es Y mayor hace de edad. 4 años la Igual no violaste. lo has asimilado eso y nos queremos. Desgraciado, Somos maldito, marido y mujer, pedófilo. hay consentimiento. Pedófilo otra vez.
Eso eres tú, un pedófilo Tú aprovechado. dices que tú tienes una evidencia. Una evidencia del maltrato físico Déjeme ver, y lo que señor le impide, ¿la puede director, la poner en el evidencia, vídeo? por favor. Déjeme verla. ¿Qué haces, animal? Pero bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡No la toques! ¡No Eso- te atrevas! ¡No la toques! ¿Qué haces? Ahí la No estaba toques, ayudando, por doctora. favor, te lo estoy pidiendo, por favor. ¿Qué haces? Yo la estaba ¿A quién ayudando. estabas ayudando? Ella estaba vomitando, doctora. Ella estaba vomitando. Y yo le estaba limpiando la cara porque es otro de los trastornos alimenticios que tiene cada vez que vuelve a ver a este tipo, a este maldito que la engañó. estás maltratando. Ese es una prueba y un resultado en contra de él. Él se la pasaba rondando nuestra casa y grabándola, tomándole hasta fotografías en el cuarto Una de ella. imagen, Eso son demuestra más que 1000 a las palabras. claras. Una imagen, Eso son demuestra más a que las 1000 claras palabras. lo que él estaba haciendo cerca de nuestra casa. ¿Cómo llegó ahí? No sé cómo, pero todos los días lo hace. Escúchame, escúchame, que la quiero, y no vas a parar eso. ¡Mira! ¡La prefiero muerta antes que con usted, maldito desgraciado! ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Mírala por última vez, yo! ¡Mírala! Yo voy a hacer un corto receso y a la vuelta voy a conocer a esa mujer que está en esas imágenes. Regresamos enseguida. Julieta, ¿tú qué haces aquí? No, Los dos tenemos que hablar, Julieta. Mi padre no lo sabe, pero tengo 4 semanas de embarazo. Pero ¿qué estás diciendo? Te volviste loca, ¿Aquí? Julieta, por favor. Caso cerrado. Julieta, Ya hablarás, ya has hablado demasiado. Cállate. Cállate. Fernando, Fernando, por favor. Control de las emociones y de todo. me engañaste. Ok. Yo soy hija de Fernando.